31 minutos fue un programa de televisión creado en Chile, que se hizo muy famoso en toda Latinoamérica debido a sus carismáticos personajes y su dosis de humor. ¿Y quién no recuerda al presentador Tulio Triviño, el periodista ecologista y favorito de muchos Juan Carlos Bodoque, Juanín el productor, Policarpo y su toque musical, el otro reportero Mario Hugo y el favorito de los niños, según él, Guaripolo, entre otros? Teniendo tanto reconocimiento, solo era cuestión de tiempo para que alguien se decidiera a realizar un videojuego basado en esta franquicia. Utilizando la temática de los juegos de carrera del estilo Mario Kart, se nos presenta este proyecto, que se podría denominar un fangame del popular show. Su nombre, 31 Minutos Kart. Vamos a ver qué tal está. Sin más preámbulo, comenzamos. 31 Minutos Kart es un juego de carreras del estilo Mario Kart basado en el programa de televisión. El mismo ha sido programado en Unity por un grupo de 4 personas bajo el nombre de Nomo Games, como parte de un proyecto universitario con el permiso de Aplaplac, la empresa detrás de la creación del show televisivo. Tomando en cuenta su origen, tenemos ante nosotros un juego que dista mucho de estar terminado, factor que tomaremos en cuenta a la hora de hacer este análisis, dado que contiene muchos errores. El aspecto gráfico es totalmente poligonal, del estilo cel shading, es decir, que tiene aspecto de dibujos animados. El diseño de los personajes tal vez sea lo más destacado del juego, pudiendo identificar fácilmente al elenco del programa. Los vehículos muestran un aspecto bastante simplón, pero van de acuerdo con cada uno de los que forman parte del elenco, como el auto de Tulio que sale en la intro o el de Juan Carlos Bodoque y su tormenta china. Los escenarios también presentan un acabado muy sencillo, con bajo poligonaje o elementos sin texturas, aunque incluyen referencias como el estudio de grabación o el personaje Patana. Al menos en mi PC se mueve decentemente sin caída de frame, aunque es verdad que el juego es lento. Un aumento de velocidad no le vendría mal. El tema sonoro consta de la música de cabecera del programa repetida hasta la saciedad. Solo interrumpido por la melodía de Calcetín con Rombos Man cuando utilizamos el power-up del mismo. Los efectos de sonido son prácticamente inexistentes, limitados a los emitidos por el motor y los frenazos, siendo interrumpidos ocasionalmente por una risa digitalizada al recibir un pastelazo en la pantalla. El título no cuenta con soporte completo para controles, ya que solo se puede cruzar con el stick análogo. Los botones no funcionan, así que te toca jugar con el teclado, aunque no con las flechas direccionales, sino con las teclas W, S, A y D, utilizando J para disparar hacia adelante y K hacia atrás. Tenemos a nuestra disposición 6 personajes: Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Mario Hugo, Juanín, Policarpo y Guaripolo. A su vez, disponemos de un solo circuito no muy exigente con algún atajo. La inteligencia artificial de los oponentes no es muy buena, de pronto tienden a desviarse del camino o chocarse entre ellos mismos. A semejanza del Mario Kart, en diferentes partes de la pista nos encontramos con power-up que nos ayudan durante la carrera, como un turbo, un tortazo en la pantalla que dificulta nuestra visibilidad o unos calcetines con rombos manes girando a nuestro alrededor. En fin, un juego con muy poco contenido y que te lo puedes pasar en menos de una hora con todos los personajes. En conclusión, un fangame de 31 minutos que, de no ser porque está basado en esta franquicia, hubiera pasado muy desapercibido, ya que no ofrece nada del otro mundo. Se nota su origen como proyecto universitario, aunque tiene mucho potencial. Pero sin embargo, no veo que esto pase de aquí, ya que este fangame es del año 2022 y no tenemos noticias de que vayan a seguir con el juego. Espero equivocarme y que nos sorprenda con una actualización que resuelva las carencias que tiene. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este 31 Minutos Kart? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Te sirve para pasar el tiempo o prefieres otras opciones? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes. ¡Hola, Rosario! ¿Cómo estás, Rosario?
te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.